Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ciencias Sociales de quinto de primaria. En esta ocasión vamos a presentar la unidad 2 de nuestro libro, que como ya estáis viendo lleva por título La Edad Media en los reinos cristianos. Recordáis que durante el tema 1 hemos trabajado el inicio de la Edad Media. Hemos aprendido por qué causas comenzó la Edad Media y cuáles han sido las etapas que ha tenido a lo largo de la historia. Hemos aprendido cosas sobre la Hispania visigoda, por qué vinieron los visigodos a la península, cómo fue el reino visigodo de Toledo, y también, y sobre todo especialmente, hemos trabajado sobre Al-Ándalus, de dónde provenían los musulmanes, qué fue el territorio de Al-Ándalus, cómo se expandió, cómo evolucionó la propia Al-Ándalus desde el año 711 hasta el año 1492, en el que cayó el reino de Granada, cómo fue esa sociedad andalusí. Hemos visto la importancia de la cultura, cómo se vivía y se estructuraba la sociedad, y hemos visto cómo eran las ciudades y el arte en Al-Ándalus. Pues bien, hoy vamos a seguir trabajando sobre la idea de la Edad Media, pero vamos a centrarnos en los reinos cristianos, porque había una parte de la Hispania, de la antigua Hispania romana, que pasó a ser en su mayoría Al-Ándalus después de la invasión musulmana. Había una parte, como digo, de estos territorios de la actual España que no eran musulmanes. ¿Qué fue de estos territorios? ¿Cómo era la España en los reinos cristianos? Pues en este tema 2 vamos a ver cómo se formaron estos reinos cristianos y su evolución a lo largo de los siglos. Vamos a ver cómo fue la Reconquista, qué culturas convivían durante la época de la Reconquista. Vamos a ver cómo convivían entre las distintas culturas y cómo fue la sociedad feudal, cómo se vivía en los reinos cristianos, cómo era la población, cómo fue la repoblación. Vamos a hablar de los castillos, de las ciudades cristianas y, por supuesto, también de la cultura. Cómo evolucionó nuestra lengua, qué ocurrió con el tema de la religión, las catedrales, qué fue esto del Camino de Santiago. Todos estos temas vamos a verlos en el desarrollo del tema 2. Y como os digo, seguimos hablando de la Edad Media, pero ahora vamos a hablar de la otra parte que no era musulmana, la Edad Media en los reinos cristianos. Bien, en primer lugar nos vamos a fijar en la fotografía con la que iniciamos la unidad. Veis que es una mezcla de una fotografía real. Realmente lo que estamos viendo es la Catedral de León, que es de estilo gótico, pero también hay una mezcla de dibujos dentro de la fotografía. ¿Identificáis qué están haciendo los personajes que aparecen en los dibujos? Sí, seguro que sí, ¿verdad? Estoy seguro que veis que son personas que están construyendo la catedral. ¿Sabemos qué era una catedral? ¿Qué es una catedral? Estoy seguro que también. Una catedral es un templo cristiano donde tiene su sede el obispo. Por eso se llama catedral. Sede, cátedra, es el sitio para que el obispo presida las celebraciones, guíe a la comunidad cristiana, les enseñe la vida, la fe, la doctrina de la Iglesia. Claro, una catedral es un edificio de culto. Es un edificio en el que los cristianos van, rezan, hacen sus oraciones. Bueno, pues estas personas que están construyendo la catedral tuvieron un papel muy relevante durante la Edad Media. Veis que hay algunos que están construyendo, son los canteros, aquellos que se dedican a cortar la piedra, a colocarla, pero también están los maestros constructores.
Serían como los ingenieros de hoy en día. ¿Les veis? Con sus planos son los que dirigen a los canteros. Ambos oficios eran muy reconocidos en la Edad Media. Gozaban de mucho prestigio y tenían algunos privilegios sobre otros oficios que vamos a ir viendo a lo largo del tema. Tal vez al final de la unidad puedas responderte a la pregunta de si hubieras vivido en este tiempo, ¿qué oficio te hubiera gustado tener? Bien, si os fijáis, en la página siguiente, en la página 31, tenemos un texto que habla de los constructores de catedrales. Es un texto sacado de una adaptación de un libro que se llama Los pilares de la tierra. Dice así: los canteros se diferenciaban de los demás artesanos medievales por viajar constantemente, llamados por las autoridades de pueblos y ciudades. Como conocían las técnicas para levantar castillos, murallas e iglesias, sus condiciones de trabajo y sus salarios eran mejores que los de otros trabajadores. Tenían hasta 30 días festivos al año, además de los domingos. En verano eran capaces de trabajar 12 horas seguidas, pero en invierno llegaban a detener las obras si hacía mal tiempo. Vamos a volver ahora a la página anterior, a la página 30. Fijaos en el apartado de qué importante es, cómo nos habla de lo importante de conocer las tradiciones. Casi todos los productos que compramos hoy en día, nos dice, se fabrican en industrias. Hemos hablado en los primeros temas de este curso de la producción industrial y de la economía actual. ¿Lo recordáis? Continúo. Sin embargo, aún se elaboran algunos de forma tradicional, es decir, con las manos y en pequeños talleres. Sabéis perfectamente la diferencia de la fabricación a nivel industrial y de los oficios artesanales que se elaboran en pequeños talleres y con las manos. Estos productos artesanales requieren muchas horas de trabajo y una gran habilidad. Es importante valorarlos. ¿Recordáis algunos de estos oficios artesanales para fabricar productos artesanales? Estoy seguro de que sí, porque en clase hemos hablado de los alfareros, los ceramistas, los zapateros, los diseñadores de joyas, los diseñadores de muebles, los anticuarios. Bien, pues este es el planteamiento de la unidad 2. Visto esto, las actividades que vais a hacer en vuestro cuaderno para hoy van a ser las siguientes. En primer lugar, vais a coger una hoja nueva, como hacemos siempre que comenzamos un tema, y vais a poner el título del tema 2. Ya sabéis perfectamente cómo hacerlo. Hacemos las letras bonitas, las coloreamos, las subrayamos, podemos añadir, si queremos, un dibujo que nos guste relacionado con la unidad. Y después de haber hecho el título, vais a hacer en vuestro cuaderno las actividades 1 y 2 de la página 31. La actividad 1 os pregunta: el texto describe el oficio del cantero medieval. 2 preguntas. A. ¿En qué consistía su trabajo? ¿Crees que era un oficio importante? B. ¿Por qué los canteros viajaban tanto? Y la segunda cuestión te pide que observes la imagen. En ella se representa la construcción de un edificio en el centro de una ciudad medieval. Y te hace 3 preguntas. A. ¿Cómo se llama el edificio? ¿Cuál era su función? B. Además de los canteros, este edificio lo construyeron otros artesanos, como los vidrieros. ¿Puedes señalar en qué partes trabajaron? Y C. ¿Qué otros oficios identificas en la ilustración? Se refiere a estos que tenéis en la imagen un poquito más abajo. Ya sabéis que iniciamos la numeración de las actividades del tema como ya sabemos. No hace falta que copiéis los enunciados de los ejercicios.
Os envío un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.